¿Alguna vez te has preguntado por qué llevar las cosas al extremo no siempre es bueno? Piensa en el bien. Cuando se exagera, ¿realmente se mejora o más bien se desgasta? Y, ¿no es curioso cómo un pequeño mal, menospreciado y reprimido, puede crecer sorprendentemente? Carl Jung, un famoso psicólogo, nos habla de la sombra humana, esa parte oscura que sale cuando cae la noche. Según él, la vida busca plenitud, no perfección. ¿Qué tal si aceptamos nuestras partes ocultas y le damos vida a nuestra sombra? Ahora, exploremos los 3 pasos de Jung para enfrentar nuestra sombra. Pero antes, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido valioso que tengo preparado para ti. Ahora, empecemos. Paso 1. Mirar hacia adentro y reconocer lo reprimido. Vamos a adentrarnos en nosotros mismos, a enfrentar la oscuridad y reconocer esas partes que hemos reprimido. ¿Te atreverías a explorar esas capas más profundas de tu mente? Para comenzar a integrarnos completamente, es crucial hacer conscientes aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o esconder. A menudo, esas partes de nuestra personalidad que reprimimos son vistas por la sociedad, amigos o familia como negativas o inaceptables, desde características consideradas destructivas, como la ira o impulsos básicos, hasta cualidades positivas como la creatividad o la asertividad, que pueden haber sido desanimadas o ridiculizadas en nuestro pasado. Al ocultar estas facetas, nos convertimos en versiones de nosotros mismos menos auténticas, perdiendo vitalidad y bienestar mental en el proceso. Reconocer y aceptar estos aspectos reprimidos puede ser un paso fundamental hacia nuestro desarrollo personal. La idea de la sombra, como la llamaba Carl Jung, sugiere que al enfrentarnos a estos elementos ocultos, podemos encontrar una fuente de crecimiento y renovación. Aunque puede ser incómodo, este proceso de autoexploración revela la importancia de aceptarnos plenamente para alcanzar un verdadero sentido de individuación. Carl Jung, en su enfoque psicológico y espiritual, destacan cómo integrar estos aspectos oscuros puede ser clave para desbloquear nuestro potencial. En lugar de luchar contra estos rasgos, entender cómo pueden ser canalizados de manera constructiva nos permite combatir la autonegación y abrazar una vida más auténtica y plena. Este proceso de hacer consciente lo reprimido se compone de 2 fases. Primero, comprendemos teóricamente que todos tenemos una sombra que puede afectar nuestra vida negativamente. Esto lo hacemos al investigar y reflexionar sobre la teoría. La segunda fase implica una introspección profunda para identificar específicamente qué es lo que hemos estado ocultando de nosotros mismos, enfrentando el dilema moral que esto conlleva. Al sumergirnos en este viaje de autodescubrimiento, nos enfrentamos a la realidad de que lo que consideramos moralmente incorrecto a menudo se basa en normas sociales que pueden estar cargadas de hipocresía y miedo. Este reconocimiento nos permite ver más allá de los juicios y encontrar un camino hacia una autenticidad más profunda, entendiendo que integrar nuestra sombra no solo es desafiante sino esencial para nuestra individuación. Reconocer lo reprimido es el primer paso para integrar nuestra sombra. Paso 2. Saborear la libertad. Imagina este escenario. Descubres que has estado viviendo bajo reglas defectuosas. ¿No sientes esa urgencia natural de liberarte de ese código moral? Quizás no estemos hablando de volverse villanos de película, pero más bien de desatarnos de las restricciones morales que nos han dictado, para reconectar con partes de nuestra personalidad que se perdieron en la sombra hace tiempo. En psicología profunda, Eric Newman sugiere que el desarrollo normal implica inevitablemente experimentar y asumir cierta dosis de maldad. No se trata de convertirse en un villano, sino de superar los conflictos inherentes a este proceso de crecimiento. ¿Te has preguntado cómo la independencia significa tomar decisiones que desafían las normas sociales y, a veces, enfrentar decisiones moralmente ambiguas? Sin embargo, la mayoría de las personas tiembla ante la idea de cuestionar o romper el código moral que les inculcaron.
¿Crees que esos juicios de valor sobre el bien y el mal son innegociables y forman parte de la realidad misma? La realidad es que, si la sociedad está enferma, su moral también puede estar afectada y necesitar ser superada. Para muchos, enfrentar la sombra se convierte en una amenaza para la imagen cuidadosamente construida a lo largo de años, adaptándose a las expectativas de los demás. Aquí es donde entra el dilema. Al no enfrentar la sombra no desaparece, sino que nos hace vulnerables a su lado destructivo. ¿Te suena conocida la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? En público, la mayoría se presenta como personas concienzudas y moderadas, pero tras puertas cerradas, la sombra los convierte en marionetas de comportamientos autodestructivos. Negar la existencia de la sombra te coloca en una posición desafortunada, susceptible a sus influencias negativas. Carl Jung señala que al declarar inexistente una parte de tu personalidad, esa parte se infla y adquiere proporciones enormes, alimentando tus demonios internos. ¿Te atreves a enfrentar tu sombra y descubrir el sabor de la libertad que viene con la aceptación y exploración de tu lado más oscuro? Paso 3. Controlar a la bestia y negociar con nuestra sombra. Cada uno tiene su lado oscuro y cada sombra es única. Imaginémonos cómo podríamos guiar esta energía interna oscura, enfocándonos en un aspecto que a muchos nos urge integrar: la agresión. En estos tiempos, agresión suena a violencia y caos, pero esa es solo una cara de la moneda. Existe una agresión saludable, crucial tanto para nuestro bienestar mental como para enfrentar la vida. La agresión alimenta nuestro espíritu de libertad, nos da valor ante el miedo y enciende el deseo de explorar y conquistar tanto el mundo exterior como el interior. La agresión, en su esencia, no busca destruir. Nace de un impulso natural de crecimiento y dominio, común en todo ser vivo. Solo se torna destructiva cuando se frustra su expresión sana, mezclándose con ira, rabia u odio. Lamentablemente, muchos crecimos en ambientes donde nuestra agresividad, constructiva o no, fue rechazada con desaprobación, castigos o incluso violencia. Para encajar y evitar conflictos, aprendimos a ocultar nuestra agresión en las sombras, volviéndonos propensos a la ira y al odio. Alexander Lowen, tras años de terapia, observó en muchos una rabia oculta, temerosos de su potencial de destrucción, como una bomba a punto de explotar que nadie se atreve a tocar. ¿Cómo podemos entonces integrar nuestra agresión de manera saludable para fortalecer nuestro carácter y disminuir la ira? No hay una receta mágica para asimilar la sombra. Es más bien un arte delicado, profundamente personal. Primero, hay que reconocer que la sombra existe y tomarla en serio. Luego, es crucial ser conscientes de sus manifestaciones. Estados de ánimo, fantasías, impulsos. Es un proceso de negociación interna, largo y profundo. Después de reconocer nuestra sombra, debemos observar nuestros estados de ánimo y fantasías. ¿Sentimos ira sin razón? ¿Nos asaltan fantasías de resentimiento o autodestrucción? Probablemente no hemos integrado bien nuestra agresividad. Para comenzar la integración, busquemos actividades donde canalizar esa energía agresiva de forma segura y productiva. Deportes de competición, artes marciales o ejercicios físicos pueden ser un buen comienzo para reconectar con nuestro instinto agresivo. También podríamos practicar ser más asertivos, decididos y proteger nuestros espacios personales, especialmente cuando otros intentan desafiarnos. Como decía Jung, integrar nuestra sombra es un paso crucial, pero requiere admitir estas tendencias oscuras y darles un espacio controlado de expresión, siempre con sabiduría y mesura. Ahora enfrentemos la bestia, esa parte oscura que parece incontrolable. Jung nos insta a negociar conscientemente con nuestra sombra, no para reprimirla, sino para canalizar sus energías de manera productiva. ¿Te animas a ser el maestro de tu propia oscuridad?
transformemos esa fuerza en un motor para nuestro desarrollo personal. Al adentrarnos en este viaje de autoconocimiento, es crucial mantener el equilibrio. Es como caminar en la cuerda floja, estar conscientes de nuestra capacidad para hacer daño, pero eligiendo no actuar impulsivamente. Lo que buscamos es canalizar esa energía interna, no dejarla descontrolarse. Como decía Nietzsche, vemos la capacidad para el mal como una potencialidad en nosotros, pero aspiramos al bien. La debilidad no se confunde con la bondad. La verdadera fuerza reside en reconocer nuestras garras y aún así elegir no herir. Nuestro fin no es abrazar la oscuridad para causar daño, sino para entender nuestras energías ocultas y transformarlas en una fuerza constructiva. Así, nos convertimos en seres con la capacidad de actuar decididamente, pero guiados por principios, no por impulsos destructivos. No se trata de ser tiranos, sino guardianes de nuestros valores y protectores de nuestro ser. Si aplicamos este proceso de integración a otros aspectos oscuros como nuestra sexualidad, creatividad, ambición o deseos de poder, veremos un cambio radical en nuestra personalidad. Nos sentiremos más auténticos, seguros y libres en nuestro pensar, más valientes y autosuficientes. En definitiva, al acoger nuestra sombra, nos movemos hacia una versión más completa de nosotros mismos, alcanzando una grandeza de carácter escasa en estos tiempos. Abrazar nuestra sombra es sumergirnos hacia lo más profundo de nuestro ser, ganando así una estabilidad y madurez inéditas. Como señala la psicología profunda, esta aceptación nos ancla y nos otorga una nueva perspectiva. Si este mensaje resuena contigo, te invito a interactuar en los comentarios para que más personas puedan encontrarlo. Tu apoyo ayuda a que este contenido alcance a quien lo necesita en este momento. Y recuerda suscribirte para seguir explorando juntos. Gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.